Hola, ¿qué tal amigos de Justo Medio? Mi nombre es Hugo Armenta y esto que les presentamos es La Voz Joven, donde le platicaré a un invitado cada semana las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional. ¿Cómo estás, Anadela? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Y vámonos yendo fuerte, ¿no? Tú sabes que desde que Trump estaba en campaña, siempre estuvo diciendo que el muro, que los mexicanos eran violadores y asesinos, nos tachó hasta de lo que nos íbamos a morir. Sí, por su seguridad. Sí, pues ahora fíjate que consiguió 3.600 millones de dólares para la construcción del muro, que fue la promesa líder durante su campaña. Esto lo consiguió quitándole fondos al propio ejército de Estados Unidos. El vocero del Departamento de Defensa, Jonathan Hoffman, dijo que el Pentágono va a destinar esos 3.600 millones de dólares para la construcción del muro en los estados de Arizona y California. O sea, ni siquiera estamos hablando del muro total. Y no estamos hablando del estado completo, estamos hablando de que se van a concentrar en El Paso, en San Diego, bueno, San Isidro, San Diego. En esas zonas ni siquiera estamos hablando del muro completo, pero ya comienza a haber una barrera física. O sea, y me puedes decir que ya existían barreras antes, pero no era el muro de Trump. Ok, antes era una alambrada o un murito donde se anunciaban las bandas de norteño que iban a tocar a Tijuana, pero ahora estamos hablando del muro de Trump. Bueno, pero estamos viendo que Trump pues sí está cumpliendo. ¿Está cumpliendo? Además ya vienen las elecciones. Ajá, el próximo año hay elecciones en Estados Unidos, entonces quiero ponerte en perspectiva de que un político está cumpliendo sus promesas y eso es anecdótico y es muy peligroso en el caso de alguien como Trump. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, pues si me cumple, voy a volver a votar por él. Y hay mucho nacionalismo actualmente en Estados Unidos y en el mundo. Digo, México no se salva. Pero esta manera de Trump, esta xenofobia, porque es la palabra, está repercutiendo más de una manera cultural. ¿Por qué? Porque los migrantes ilegales no llegan a Estados Unidos de manera física. Todos sabemos las historias de que los coyotes brincan a las personas, de que gente se ha ahogado lamentablemente en el río Bravo, pero es mínima esa cantidad de gente comparada con la que llega en avión o llega en barco. Entonces, el muro es algo más simbólico que algo que realmente vaya a evitarle la migración. Y no faltó, digo, era de esperarse tanto por la parte política como incluso si lo puedes ver ideológica, que el líder de la fracción minoritaria de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, de nombre Chuck Schumer, dijo que esto era una bofetada a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque les están quitando el dinero para una cantidad de 127 proyectos de construcción y renovación que iban a hacer dentro de Estados Unidos y fuera de este. Entonces les están quitando una gran cantidad de dinero para destinárselo al muro, que ni siquiera va a alcanzar a cubrir el 1%. Bueno, pero Estados Unidos es el país que más invierte militarmente. Sí, esa es otra cosa, invierte entonces, el 5%. ¿sí va a tener consecuencias que estén recortando ese presupuesto? ¿O no? Las consecuencias son más bien, como te digo, superficiales. O sea, les estás quitando dinero al ejército, una de las instituciones más importantes de Estados Unidos. El ejército toma 5% del total del gasto de Estados Unidos, cuando la media global es del 3%. México es creo que del 1 o 2%. O sea, estamos hablando de que es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero lo que tienen disponible. Y claro, esto que les van a tomar no es nada. Pero aquí viene otra vez la parte ideológica de llegar a decir que le están dando una bofetada a las Fuerzas Armadas. Pues entonces va a tener más impacto cultural porque pues de por sí ya la sociedad en Estados Unidos pues estaba polarizada. Entonces, pues esto, como están diciendo que es simbólico, pues va a tener más un impacto cultural de polarizar más a la sociedad. De los que están en contra de Trump. Sí, o sea, va a terminar por dividir aún más que entre fifís y chairos. Y bueno, esto fue porque en febrero de este año
Trump declaró que era una emergencia nacional y por eso se pudo tomar los fondos a pesar de que el Congreso y los demócratas se habían opuesto totalmente. Y eso no es lo único que ha hecho Trump en temas de promesas de campaña, porque acaba de aumentar los aranceles. Ahora en septiembre se aplicaron aranceles del 15% a todos los productos provenientes de China. Se dice que esto tuvo un impacto de aproximadamente 109 mil millones de dólares. Es una cantidad impresionante de dinero, y que para octubre se va a aumentar a un 30% los aranceles, dando un total de 155 mil millones de dólares de impuestos nada más a partir de octubre. Bueno, pero esa decisión pues obviamente está justificada. Mira, China representa una amenaza para Estados Unidos. O sea, sí, pero, y aquí te quiero ligar otra situación que se dio, es que China está demandando a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. La OMC nace para evitar que los países tengan este tipo de conflictos arancelarios y demás, ¿no? Entonces China está demandando a Estados Unidos porque dice que no se están cumpliendo las políticas pactadas en el Tratado de Osaka, que el Tratado de Osaka fue una reunión que tuvieron Estados Unidos y China y dijeron, le vamos a bajar. Pero ahora Estados Unidos está aumentando los aranceles. Digo, China no se escapa porque en agosto aumentó sus aranceles a 24% de todos los productos provenientes de Estados Unidos. Entonces, esta es una respuesta, pero están diciendo ahora que se están rompiendo un tratado, entonces traen un rollo, y quien lo paga, pues no sé. Bueno, obviamente va a representar consecuencias para los países. Sí, claro, pero sobre todo es para los habitantes de esos países. O sea, nosotros lo estamos manejando. Trump y Xi Jinping, presidente de China, se están peleando, ¿no? Y lo vemos así, pero lo que en realidad sucede es que a los consumidores, y nos incluimos nosotros los mexicanos que compramos muchos productos chinos a través de Estados Unidos, nos van a terminar afectando. Analistas de JP Morgan, que es una institución financiera muy importante, dicen que la afectación va a llegar a un total de $1,000 anuales por familia. O sea, a ti te va a costar $1,000 más cada año comprar cosas de uso común. Y esto, si no se detiene, va a terminar afectando en temporadas decembrinas, que sabemos que es una de las épocas en las que más se consumen todo tipo de bienes. Los bienes para afectarse, nada más para que veas el impacto que esto tiene, son zapatos, ropa, celulares, computadoras, artículos para bebé, adornos navideños, productos de cuidado personal y elementos del hogar que van desde microondas hasta secadoras, lavadoras, todo esto que es armado en China, que se produce allá y pasa a través de Estados Unidos y luego nos llega a nosotros, o todo este canal de distribución que tienen nos está pegando también a nosotros. Entonces sí hablamos de, mira, se están peleando aquellos dos, pero a donde nos está pegando es a nosotros. Y eso es lo que mucha gente no alcanza a ver, que eso es algo muy, pues un tema muy complicado, ¿no? Sí, estaba leyendo un artículo de opinión la semana pasada. Era China versus Estados Unidos, riesgo de oportunidad para México. Sí, porque ahí, bueno, el artículo era, o sea, la opinión de bueno, no me acuerdo. Era que, bueno, ya se posicionó como el mayor socio comercial México de Estados Unidos, pero ¿por qué se posicionó como el mayor socio comercial? O sea, no se posicionó en el primer lugar, o sea, no desplazó a China, no desplazó a Canadá, simplemente que China desocupó ese lugar. Ajá. Y pues por lo mismo que estamos viendo. Sí, y también hay muchos que dicen que esto es una ventaja para México porque por ahí se puede meter, puede decirle a China, ¿sabes qué? Vamos haciendo un tratadito comercial tú y yo para que todo llegue para acá. Pero y no. lo pasamos pero no va a pasar porque no ha pasado como en 50 años menos. No va a pasar ahorita. O sea, estamos de acuerdo que mi viejecito santo no está no hace este tipo de políticas. No. Y si no nos hemos abierto, pues no, pues, aunque sí, Estados Unidos tiene desventaja, nunca va a dejar a México que... Sí, no, es demasiado el poder político y económico que está en juego. O sea, es mucho dinero de por medio. Lo que hay que entender es que a largo plazo
pues esta guerra comercial pues afecta a México y a toda América Latina. No, y afecta a todo el mundo. Se estuvo hablando mucho de que va a haber una recesión a nivel mundial, que ese es otro de los temas que te quería comentar, que Jerome Powell, que es el director de la Fed, o la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el Banco de México, es el Banco Central de Estados Unidos, dijo en Zurich que no hay recesión mundial, que no estamos en recesión, que dejemos de tener esa perspectiva tan negativa, y hizo un comentario que está un poco interesante, que dice que la Fed va a hacer lo necesario para que esto continúe así. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente en la reunión que van a tener 17 y 18 de septiembre se vayan a recortar las tasas de interés. Las tasas de interés, nada más para estar en contexto, son cuando tú pides un crédito o cuando te prestan dinero, los bancos se fijan en algo llamado tasa de interés de referencia. Es decir, el Banco de México, o sea el Banco Central para nuestro país, dice el interés está en 8%. Entonces los bancos se basan en este interés. Si el Banco de México reduce su tasa de interés, entonces los bancos también lo hacen. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil que tú vayas y saques un préstamo para que te compres un carro, una casa, un negocio, lo que sea. Es decir, incentiva el consumo, incentiva que la gente gaste más. Cuando un gobierno quiere que la gente gaste menos para que ahorren, lo que hacen es suben tasas de interés, porque así como cuando tú pides un crédito te cobran más, cuando tú inviertes te dan más. Entonces eso es como funciona, y la Fed acaba de bajar sus tasas de interés y ahora están diciendo que la van a volver. No están diciendo tal cual la vamos a volver a bajar, pero están diciendo que van a tomar todas las medidas necesarias para que esto siga así. Entonces a muchos les suena como que en esta próxima reunión van a volver a bajar todo. Entonces estamos viendo que entre la guerra que está acá de Estados Unidos y China y la Fed diciendo que no hay recesión, o sea, una cosa puede pegarle a la otra. Así que hay que estar atentos a eso porque nos puede afectar a nosotros. Hablando ya de temas económicos, ahora para México, el presidente acaba de presentar su paquete económico para 2020, es decir, el presupuesto y todo lo que se va a gastar el próximo año. Se está hablando, de hecho, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, está diciendo que el próximo enero se va a platicar una reforma fiscal. ¿Para qué? Para obtener más dinero, un aproximado de 750,000 millones de pesos que se podrían destinar a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Que esto va ligado junto con otra cosa. Según Moody's, una calificadora internacional, dice que Pemex necesita 16,700 millones de dólares para salir del hoyo en el que está. Pemex ahorita es la petrolera más endeudada del mundo. O sea, estamos hablando de que están dando patadas de ahogado y ya están por debajo del agua completamente. Nada más para inicios de año, Pemex va a tener un déficit, le va a faltar 9,100 millones de dólares más todo lo que se vaya acumulando después. Entonces, el gobierno había anunciado que le iba a inyectar 3,300 millones de dólares y que aparte en bonos se iban a conseguir 3,500 millones de dólares igual. Que es emitir deuda, que según no lo iban a hacer, pero pues ya lo están haciendo. Entonces, quieren conseguir dinero de esta manera, pero aún así les falta un aproximado de 7,000 millones de dólares. Entonces, Pemex está ahorita que se lo está llevando y estamos viendo que le están destinando mucho dinero a esto. Dinero que puede ser utilizado en educación, en infraestructura, en todo esto, ¿no? Y parte de esto del paquete económico es que dicen que no va a haber grandes cambios en 2020, que todos los cambios ya se hicieron en 2019, pero está también el tema de que se va a implementar, de que se quiere implementar el IVA en plataformas digitales. O sea, si a ti te costaba, si cuando llegó Didi aquí a México hace un año y medio, empezaron a bajar las tarifas de Uber porque ya había competencia, o en la Ciudad de México creo que utilizan Cabify y todas esas demás plataformas,
o si te gustaba pedir libros por Amazon o Mercado Libre, yo qué sé, bueno, ahora le van a meter IVA de un 16% más a todo lo que consumas aquí. También digo, a las personas que venden por catálogo, a quienes arrendan casas, o sea, todas estas personas le quieren meter IVA. ¿Por qué? Porque la recaudación va a ser de las más bajas de las que se tiene registro. O sea, la gente no está pagando impuestos, entonces el gobierno está tratando de sacar donde pueda. Y aquí te pregunto esto, ¿para ti esto es que metan más impuestos o no? O sea, Sí. si te estoy diciendo que van a cobrarle IVA a cosas que no le cobraron IVA, te suena que pues están metiendo más impuestos, ¿no? Ah, bueno, el presidente dice que no. Dice, le puso otro nombre. sí, no, o sea, incluso vi un meme de que en Los Simpson cuando... Perdón, eso sí, está muy... Sí, que Lisa es presidenta y dice, esto no es un impuesto, es un ajuste temporal reembolsable. O sea, lo mismo nos están queriendo aplicar a nosotros, que están diciendo, es que no son nuevos impuestos, el impuesto ya existía. Ya, el IVA ya existía, nada más ahora se lo vamos a aplicar a otras cosas. Que ahí es... O sea, es su plan de desarrollo económico. Ajá, pues. es otro nombre. Rescatar Pemex. Ajá, o sea, una empresa que ya está muerta. Que todos saben que no sí, puede que nunca va a salir. O sea, y no es propaganda pero es que se está No, pues pasando. es que criticas las acciones. Y ahorita estamos No, viendo o ve, en el informe de gobierno, muchos de los datos o no son comprobables o son contrarios a lo que sus mismas dependencias dices. O sea, ya no sabes ni a quién creerlo. ¿O por qué datos del 2018, 2017? Ajá, O sea, ¿para qué? si estamos hablando de... Ya, o sea, ya... Incluso él lo dijo que ya pasó el tiempo de echar culpas. Ya tenemos que... O sea, ya tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo ahorita. Y ya para cerrar, te comento que Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, que es algo así como el presidente, por así decirlo, perdió la mayoría en la Cámara de los Comunes, que digamos que es como el Congreso aquí, ¿no? Para ¿Lo que hicieron con el Brexit? Siguen con lo del Brexit. Boris Johnson está diciendo que el 31 de octubre, se haga acuerdo o no se haga acuerdo, Reino Unido se sale de la Unión Europea. Le están diciendo Brexit duro a esto. O sea, imagínate. Imagínate el caos, porque no va a haber tratados de comercio, no va a haber tratados de movilidad. Obviamente va a haber descontento de las empresas, de estudiantes. Sí, no, o sea, no está bien la inversión. Porque dicen, no sabemos qué va a pasar de aquí a un mes. O sea, lo que yo no entiendo es por qué están tan empeñados. Pues porque, no sé. Muchos le dicen populistas. Sí, y se supone que son los conservadores. De hecho, perdió la mayoría porque Philip Lee, uno de estos congresistas, dijo que se estaba poniendo en peligro la integridad de los habitantes del Reino Unido con este tipo de acciones. O sea, solo uno se ha dado cuenta. O sea, sí, uno se ha salido. Pero con eso ya perdió la mayoría. Entonces, puede ser que se llegue a algún acuerdo ahora que no tiene la mayoría, pero es tan fácil como comprar a uno del otro lado y ya tenemos mayoría otra vez. Entonces, es algo preocupante porque entre la guerra comercial y esto del Brexit, o sea, hay veces que no parece, pero sí nos pega. O sea, es... desequilibrio en el sistema internacional. Ajá, sí. Y bueno, digo, para no entretenerte más, pues esto es más o menos lo más importante de entre tantas cosas que pasaron la semana pasada. Y pues va a quedar la interrogante, ¿qué va a pasar con Reino Unido? O sea, con China, con Estados Unidos, o sea, las tres potencias. Sí, no es... Y Rusia anda muy calladita por ahí metiéndose, así que... Luego todavía está la Venezuela. No, sí, Entonces, esto nos da para hablar horas, ¿no? Sí. Pero si les gustó esto, si les gusta este tipo de contenido y para escuchar más de noticias y porque sabemos que no les gusta leerlas, sigan sintonizando Justo Medio para que nos acompañen y se informen con nosotros. Yo soy Hugo Armenta y los invito a seguirnos en Justo Medio, la voz joven de México.